Bienvenidos al segundo bloque de Conocer Ciencia. Estábamos hablando de Carlos y Federico. ¿Quiénes son Carlos y Federico? Vamos a la pizarra virtual. Estamos en los años de 1800, en pleno siglo XIX, y les presento a Carlos y Federico. El que está a mi lado es Carlos, en primer plano, y el que está atrás de Carlos es Federico. Ambos están bien a la moda, claro, del siglo XIX, ¿no? Es decir, con el pelo largo y con una buena barba. Quizás a usted no le llame la atención, porque Carlos y Federico pueden ser dos ilustres desconocidos, pero si le digo que Carlos tenía como apellido Marx y que Federico tenía como apellido Engels, probablemente cambie su percepción, porque ellos son considerados los padres del socialismo, y ellos son importantes porque ambos filósofos, con sus ideas, hicieron que un psicólogo, Vygotsky, transformara la psicología. Vygotsky siguió dos ideas de dos filósofos. La primera idea, Marx y Engels explican que los hombres, por la necesidad, tuvieron que trabajar. Los seres humanos, hablamos de los hombres primitivos, ¿no? Para ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Los hombres primitivos vivían en bandas de 20, 30, eran errantes, iban de un lugar a otro y tenían que trabajar para poder alimentarse. Es decir, eran cazadores o eran recolectores. Luego dejaron de ser cazadores para criar animales y dejaron de ser recolectores de frutos para criar plantas. Se volvieron agricultores. Los hombres entonces, si no trabajaban, no comían. Así de fácil. El que no trabajaba, no comía, y el que no comía, moría. Así de fácil, así de brutal y de cruda era esa realidad. Pero los hombres, para poder trabajar, tenían que crear herramientas. Las primeras herramientas, como ustedes deben recordar, fueron herramientas de piedra. Los hombres también por necesidad tenían que vivir en grupo. Una sola persona no podía sobrevivir. Mientras un grupo de personas iba a cazar, otro grupo de personas se quedaba cuidando el fuego. Otro grupo de personas se quedaba cuidando a los niños. Los cazadores, cuando llegaban con la carne cansados, había otro grupo que los esperaba y se encargaba de preparar los alimentos. Pero el hombre tenía que vivir en grupo. Un cazador solo no sobrevivía. Una persona que fabricaba herramientas de piedra, pero solo, tampoco sobrevivía. El hombre vive en grupo, el hombre se convierte en un animal social y el hombre obviamente comparte la carne, la comida entre todos, pero también comparten entre todos ellos las herramientas. Las hachas de piedra no son propiedad de una persona, entre todos se comparte, es decir, una propiedad colectiva. En estas sociedades primitivas, gracias al trabajo de los hombres, aparece el lenguaje, es decir, aprenden a hablar, aprenden a comunicarse. Y obviamente, al aparecer el lenguaje, también aparece la conciencia, el pensamiento. El hombre deja de ser un hombre primitivo para convertirse en un hombre histórico. El hombre abandona poco a poco el estado animal para convertirse en Homo sapiens, es decir, en un auténtico ser humano, con lenguaje y con conciencia. Entonces, la primera idea es que el hombre vive en sociedad y que el hombre fabrica herramientas y que el hombre trabaja. La segunda idea, que también es de Marx y Engels, fue que la conciencia del hombre está determinada por el medio social donde vive, por las condiciones materiales en que una persona está. Una persona de clase baja aprende a pensar como persona de clase baja. Una persona que crece en la clase alta y rodeado de miembros de clase alta, aprende a pensar y a comportarse como miembro de una clase alta. Son ideas que parecen sencillas y elementales, pero a nadie se le había ocurrido esto, ¿no? Hasta mediados de 1800, solo a Marx y a Engels. Basado en las ideas de dos filósofos, Vygotsky explica el cambio evolutivo del hombre, es decir, cómo el hombre evoluciona y se va convirtiendo en ser humano. Para Vygotsky, el origen del pensamiento, de la inteligencia, está en la sociedad y en la cultura. La sociedad y la cultura son los responsables de que nosotros, los seres humanos, seamos tan inteligentes. Veamos el ejemplo de un mono. Tenemos un mono y el mono tiene un palo. Un mono, un palo. El mono coge el palo. El palo le permite al mono, por ejemplo, coger una fruta. Si hay una fruta que está alejada del mono y el mono está dentro de una jaula, el mono no puede alcanzar la fruta. Pero si le damos un palo al mono, al chimpancé, como este simio es muy inteligente, tomará el palo y con el palo va a empujar y va a jalar la fruta.
Entonces el palo es como una extensión del brazo, es como si su brazo se estirara, como un hombre de plástico o un hombre de goma, y bueno, puede jalar la fruta. El mono utiliza el palo, pero luego que el mono utiliza el palo para jalar la fruta, el mono agarra el palo y lo bota, lo tira a un rincón. Es decir, el palo le sirvió para coger la fruta y luego el palo no le sirve para nada. El palo ya no le interesa. El hombre es muy diferente. Si un hombre coge un palo y le sirve para algo, el hombre va a conservar el palo, porque el palo es un objeto que ya tiene un contenido social. Para el hombre, el palo es una herramienta, porque con esta herramienta, al igual que el mono, el hombre también puede jalar una fruta. Un hombre está cansado, está sentado, no se quiere parar y la fruta está alejada de él, lo puede jalar con un palo. Muy bien. Pero acá hay una diferencia. El mono utiliza el palo como herramienta, pero el mono el palo lo bota. En cambio el hombre conserva la herramienta. Si un palo le sirve, lo va a utilizar. Si un hombre, por ejemplo, está cansado y agarra un palo y lo utiliza como bastón, si el palo le ayuda una vez como bastón, el hombre no va a botar el palo, el hombre va a conservar ese palo para que le sirva como bastón cada vez que tenga dificultad para caminar. Muy bien, el hombre conserva los palos, ¿no? Como bastón, el hombre conserva las herramientas. Y el hombre transmite su conocimiento de generación en generación. Es decir, si yo descubro que el palo me sirve como bastón, yo le diría a mi hijo, hijo, cuando tú estés viejito y te canses, utiliza un palo como bastón. Mi hijo le contará este conocimiento a su nieto, el cual a su vez lo transmitirá al bisnieto y así sucesivamente. Los animales no hacen esto, no transmiten un conocimiento a sus generaciones. Vygotsky nos dice, nunca se ha visto a un mono guardar un palo, no, porque a lo mejor lo puede necesitar el otro día. Los monos no guardan los palos, no conservan las herramientas. Tampoco se ha visto un mono que transmite a las nuevas generaciones cómo utilizar la herramienta. No, el mono no le enseña eso a sus hijos ni a sus nietos. Las herramientas que utilizan los animales no acumulan contenidos sociales. Solamente las herramientas que utiliza el hombre acumulan contenidos sociales. Es decir, están llenos de sociedad, están llenos de cultura. Las herramientas que utiliza el hombre son objetos sociales porque el hombre los ha utilizado en el trabajo. Cualquier cosa, cualquier objeto que utilice usted en su trabajo se convierte en un objeto social. El profesor utiliza un pizarrón, libros, tiza. Esas herramientas son objetos sociales. Muy bien. Si un obrero, por ejemplo, utiliza pala, pico, su casco, esas herramientas son objetos sociales. Todas las herramientas e instrumentos que utilizamos los seres humanos para trabajar se llaman objetos sociales. Muy bien. Otra característica de la